días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes, como todos los domingos, en Esto Dice la Iglesia. Buen día, Roque, ¿cómo estás? Buenos días, Ignacio. Buenos días a la teleaudiencia. Saludamos a todas aquellas comunidades que, si bien no es el Día de la Virgen de Fátima, que es el 13, se recuerda más el 13 de mayo, hoy se recuerda la última aparición y el milagro del sol que ocurrió en Portugal, con las apariciones de María, la última aparición de María, ¿verdad? Entonces es un día muy especial también en ese sentido, Ignacio. Sí, y yo quiero saludar especialmente, Roque, también a todos mis parroquianos. Yo estoy justamente en la parroquia Virgen de Fátima, San Lorenzo Barsequilla, así es que un saludo muy especial para todos los parroquianos de nuestra querida parroquia, que estamos de fiesta patronal. Y bueno, Roque, este mes, dentro de las intenciones de la Conferencia Episcopal Paraguaya, mes de octubre, es por los pueblos originarios, y dice para que sean respetados en sus derechos y las autoridades promuevan una vida digna en sus comunidades. Por este motivo hemos invitado a Fidelina Ortega, coordinadora de la Pastoral Indígena Arquidiocesana. Buen día, Fidelina, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Ignacio, y también Roque Acosta y a toda la audiencia. Muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y dialogar un poco sobre los pueblos indígenas, nuestros hermanos. Bueno, está también con nosotros el abogado Oliver Narváez. Él es justamente abogado de la Pastoral Indígena Arquidiocesana. Buen día, Oliver. Buen día, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roque? A toda la audiencia. Es un placer poder compartir este espacio que me parece sumamente importante para realizar un análisis, digamos, una reflexión sobre la situación actual que viven los hermanos indígenas. Y bueno, ¿por qué es el pedido de los obispos en este año de la oración, verdad? Poder rezar también por estas intenciones para que sean respetados, dice, sus derechos. Todavía no es respetado los derechos de los indígenas después de tantos años, ¿verdad? ¿Qué podemos decir al respecto? Y como mínimo, es preocupante la situación actual de los hermanos indígenas debido a la falta de una política indígena con un enfoque de desarrollo humano integral, cuyo fundamento debe ser el respeto a la dignidad humana. O sea, hoy, como sabemos, tenemos una constitución vanguardista, prácticamente un hecho histórico que debe ser considerado como una conquista para los hermanos indígenas en materia de protección de sus derechos consuetudinarios, es que en el artículo 62 de nuestra Constitución Nacional se reconoce a los pueblos indígenas como anterior a la formación del Estado paraguayo. En este sentido, lo que tenemos que considerar puntualmente es de que al ser considerados pueblos existen tres elementos fundamentales que se debe tener en cuenta, como el territorio, la población y el poder. En este contexto, hoy es fundamental el aseguramiento de las tierras y los territorios ancestrales. Vemos que prácticamente estamos viviendo una situación de un genocidio silencioso y sistematizado que día a día está siendo en cierta manera legitimado, ¿verdad? Porque al hablar de genocidio tenemos que remitirnos específicamente al artículo 319 del Código Penal, donde hace una tipificación o una caracterización. ¿Qué es genocidio para nuestro Código Penal? Genocidio es la dispersión forzosa de un grupo de personas de su domicilio habitual, o sea, un grupo de personas que pertenecen a pueblos indígenas. Entonces eso es casi una realidad cotidiana que estamos viviendo. También el Estatuto de Roma, que Paraguay suscribió en materia, digamos, de sanciones, de hechos punibles contra, digamos, hechos punibles de lesa humanidad, que son
imprescriptible también hace una caracterización de este tipo de hechos. O sea que hoy en día existe un desafío grande en materia, digamos, de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Aparte de eso, existen otros temas puntuales que están reivindicando los hermanos indígenas, como el acceso a derechos básicos fundamentales como ser la soberanía alimentaria, el tema de del fortalecimiento del INDI. Hoy en día creo que el INDI es una institución desfasada, anacrónica, que no responde a la necesidad o la realidad de los hermanos indígenas. O sea que hoy tenemos que hablar de la necesidad de generar un debate, un análisis profundo sobre cuál es el modelo de desarrollo que queremos para los hermanos indígenas, porque este modelo asistencialista que simplemente genera exclusión, genera pobreza, genera miseria en las comunidades indígenas, hoy en día ya es insostenible. Hermana Fidelina, prácticamente sos la pionera con un grupo donde está Oliver, están otros más, en la conformación de la pastoral indígena arquidiocesana. Contanos un poco de esta pastoral indígena, porque anteriormente la arquidiócesis decía, no, nosotros no tenemos indígenas prácticamente. Pero hoy día el rostro de los indígenas sale en los semáforos, en las esquinas, en las calles, están por todos lados, como consecuencia ya de los desplazamientos forzados que mencionó Oliver. Háblanos de la pastoral indígena arquidiocesana, hermana. Sí, así mismo, Roque. Nosotros primero queremos agradecer al Monseñor, el Cardenal Alberto Martínez, gracias a la iniciativa que él tuvo hace aproximadamente 2 años y unos meses. Convocó a un grupo de personas, laicos, comprometidos, religiosas, para compartir qué podemos hacer en la arquidiócesis en este tema de los pueblos indígenas. Como estábamos diciendo, la realidad hoy día ha cambiado. La migración ha hecho que muchos hermanos nuestros hayan tenido que salir de sus lugares, de sus bosques y venir a buscar respuestas a las problemáticas que se dan en esos lugares, para que más o menos nosotros ya estamos al tanto de esta realidad de economía que hoy día se está llevando adelante, en donde no es lo mismo el valor que los indígenas tienen de un territorio que lo que normalmente nosotros los paraguayos o los que estamos un poquito más mirando el tema económico solamente, vemos lo que es y lo que significan las tierras, el uso de la tierra. Hablar de pueblos indígenas y hablar de territorio es hacer referencia a toda una cultura, a toda una relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, el ser humano y lo trascendente, y mucha sabiduría que yo en este poco tiempo que me estoy acercando a mis hermanos estoy descubriendo el valor y lo mucho que podemos aprender de ellos. La pastoral indígena arquidiocesana comienza así, acercándonos a esta realidad. Estamos todavía en una etapa de conocimiento, de acercamiento, también a la misma vez asistencia, porque no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados al ver esta realidad que nos toca el corazón, al ver en las calles a nuestros hermanos en estas situaciones muchas veces muy dolorosas. Sin embargo, a la misma vez que se va tendiendo la mano y tratando de responder a situaciones urgentes, también vamos haciendo camino para buscar realmente como sociedad paraguaya, entre todos, cómo podemos hacer camino y encontrar solución a esta difícil situación que viven nuestros hermanos. Abandonar una mentalidad colonizadora y caminar con ello, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Hablando un poco del sino de la sinodalidad y también de nuestros hermanos indígenas, inclusive
ha pedido perdón también por los cristianos que no han sabido ver también la dignidad que hay en cada uno de ellos. ¿Cómo estamos en este tema también, Oliver, aquí, especialmente en la arquidiócesis y en todo el Paraguay, pero me imagino que ustedes también manejan toda la realidad también en nuestro país? Y realmente es, como dije al principio, es preocupante la situación que están viviendo los hermanos indígenas. Hoy podemos ver que existe un avance en materia de visibilización de la problemática. O sea, yo creo que, como dijo la hermana, el trabajo de la pastoral indígena arquidiocesana es fundamental en este proceso de crear espacios, digamos, de confianza, de reflexión, de discernimiento sobre esta situación puntual y sobre todo lo que se busca es que ellos puedan ser protagonistas activos en la construcción de propuestas. Para ese efecto, lo que estamos utilizando es una herramienta que nos da la democracia y también que nos da la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Que es generar, digamos, o promover un diálogo social positivo, constructivo, participativo, a partir del cual los mismos hermanos indígenas puedan generar propuestas de soluciones a corto, mediano y largo plazo sobre la situación realmente que les aqueja a ellos. Hoy en día hemos avanzado, hace 1 año y medio se instaló un espacio de diálogo donde están representantes de 4 organizaciones indígenas. Se ha avanzado muchísimo, se ha tratado de construir puentes con algunas autoridades a los efectos de que realmente se dé un diálogo fluido, un diálogo claro, sincero sobre la situación actual, la propuesta de soluciones y los desafíos que tienen realmente las instituciones como el INDI y otras instituciones que tienen la obligación legal y moral de atender esta situación, esta temática indígena. Entonces, en ese sentido, hoy avanzamos y existen ya 5 puntos que son considerados como claves para que sea puesto a consideración de las autoridades dentro del marco de lo que sería una cumbre de poderes. Esta cumbre de poderes no es otra cosa que una instancia de definición política. Lo que queremos es que se lleve a la práctica o se materialice o se implemente lo que establece la Constitución en el artículo 3, donde habla que el gobierno es ejercido por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. En esa línea de razonamiento constitucional, lo que queremos es que se genere un espacio, un encuentro con las autoridades, con el presidente de la República, el presidente de la Corte, el presidente del Congreso y también involucrarle al fiscal general del Estado y que se pueda generar un acuerdo, una agenda social para que a partir de ese consenso, de ese acuerdo que se pueda dar, esas propuestas puedan penetrar y transformarse en políticas públicas que puedan garantizar realmente un modelo de desarrollo humano integral dentro del marco de lo que establece nuestra Constitución, el Estado Social de Derecho. O sea, nuestra lucha acá es por dignificarle a los hermanos indígenas a través de la aplicación de los instrumentos garantizados en la Constitución, en los tratados internacionales. Paraguay ratificó la Convención 169 de la OIT, que establece, digamos, la protección, los mecanismos que deben ser aplicados para la protección efectiva de los hermanos indígenas. Entre ellos están la consulta previa, libre, informada, que debe ser garantizado en todo proceso, digamos, de diseño e implementación de políticas públicas y también proyectos que se deben dar desde el sector privado. También está la ley 904 y actualmente está vigente un protocolo para la implementación de la consulta previa, libre e informada. Muy bien. Vamos a un corte y enseguida volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia, en esta propuesta que nos dan los obispos del Paraguay para este mes de octubre, la situación actual de los pueblos indígenas. Y bueno, esta misión que la Iglesia tiene también con todos y especialmente con nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Yo he llegado a conocerle al padre José, un alemán que vino a estudiar acá, se instaló con los indígenas, conoció el idioma de ellos, tradujo inclusive la Biblia, ¿verdad?
y bueno, toda la doctrina de la iglesia. Qué gran misión, ¿verdad? Han hecho también estos sacerdotes. Y bueno, la iglesia lo sigue haciendo. Y aquí en la arquidiócesis también, ya nos estaba hablando la hermana Fidelina también al respecto, la importancia que tiene esto. A pesar de que se nos dice hoy que se pide que las autoridades sean las que promuevan una vida digna en sus comunidades. ¿Cómo se está llevando adelante esta pastoral con los indígenas, Fidelina? Me imagino que ha de ser un poco difícil por la cultura, idiomas, distintos idiomas, lenguas que ellos manejan. ¿Cómo ustedes lo llevan adelante? Y yo quisiera un poquito leerles una pequeña referencia, unos datos que nos pueden ayudar a comprender un poquito quiénes son estos pueblos indígenas y de quiénes estamos hablando concretamente. De acuerdo a los resultados del censo del 2022, la población indígena del Paraguay es de 140.039 personas. Esto es un dato reciente, bajó un poquito en comparación del último censo, pero más o menos mantienen ese número. Y está conformada por 5 familias lingüísticas. Al hablar de familias lingüísticas nos referimos un poquito al tronco del idioma que aglutina a un grupo de etnias. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar la familia guaraní, que es la mayoritaria, la familia lingüística guaraní, que es con un 55% de la población indígena. Luego tenemos la familia lengua mascoy, de un 23%, mataco, mataguayo, de un 15%, y la menor población son los samuco, 3,6%, y guaycurú, 1,6%. Estos datos más o menos nos ayudan a comprender cómo muchas veces vemos en Asunción generalmente a etnias que corresponden a la familia guaraní, porque son la mayoritaria, que es de la zona nuestra, la parte de Caguazú, Alto Paraná, Canindiyú. Están los Mbua guaraní, los Abá guaraní, que son mayoritarios, y también Paita Buterá, que comprende esta familia. ¿Los H también están ahí? Están también los H. Son de la familia guaraní. De también. la familia guaraní. Son minoritarios dentro de esta familia. Sí. Los Mbua son los más numerosos hoy día. Y generalmente son los que vemos enfrente del INDI, que vienen a pedir y a reclamar sus derechos. ¿Sí? Y este tema de... Disculpa, completar sí, nomás, hermana. Sí, esos son los datos más generales que nos pueden un poquito orientar. Es cierto que también hay algunos datos que es lo que más nos golpea, el tema, por ejemplo, de la pobreza, nivel de pobreza dentro de los pueblos indígenas. Tenemos un 66,16% según el censo de pobreza dentro de los pueblos indígenas, y un 32,4% de miseria, diríamos, o sea, pobreza extrema. Y eso es lo que muchas veces, lo que nos golpea mucho, ¿verdad? Y no podemos quedarnos como sin hacer nada, ¿verdad? Tanto la sociedad como también el Estado paraguayo. Y no es fácil, yo quisiera responder un poquito, no es fácil el trabajo que estamos llevando con las instituciones del Estado. Están el INDI, que es la institución principal, rectora. No es fácil, eso es lo que puedo así sintetizar, no es fácil por muchas razones. Una de las razones más grandes que yo veo es los cambios constantes que hay dentro de la responsabilidad dentro del INDI. Se cambia a veces puedo encontrar en un año 3 veces, 3 cambios que se hacen del presidente del INDI, y en consecuencia de muchos funcionarios también que trabajan de una manera estrecha con el presidente. Y después falta de personales también para poder llevar adelante el problema principal, que es el tema del aseguramiento territorial. A partir del aseguramiento territorial se puede dar el aseguramiento alimenticio, que son los 2 temas gordos, ¿verdad?, que estamos queriendo llevar adelante con estas instituciones del Estado. Está también el INDER. INDI y INDER son fundamental para poder solucionar este grave problema que
que es el tema de aseguramiento de territorio. Eso no, los papeles no avanzan, los procesos se quedan estancados, procesos judiciales. Muchas veces se necesita un agrimensor. El INDI tiene un solo agrimensor en todo el Paraguay. Eso es una vergüenza nacional, ¿verdad? Con ese dato ya podemos tener una idea que será lo otro, ¿verdad? Si la tierra es un tema principal. Justamente escuché ahora en la tele a un líder que está ahí enfrente del INDI, que suelen cerrar las calles y bueno, hay muchísimas consecuencias lastimosamente del cierre de Ruta de Artigas, que tampoco es la solución cerrar, ¿verdad? Pero sí creo que a través de estos hechos podemos un poquito decir dónde está el problema, ¿verdad? Y el líder mencionaba que hace tiempo no se están dando respuestas a situaciones que vienen pidiendo agua, luz, vivienda, salud, educación. O sea, tenemos muchísimas dimensiones de la vida humana que se tienen que resolver caso por caso. Y para que eso se resuelva, uno de los temas principales es asegurar un pedazo de tierra. Sí, eso es. Sí, iba a preguntar otra cosa hace rato, pero voy a Oliver. Es el marco constitucional, como dijiste, es de... En 92 ya pasaron más de 30 años, ¿verdad? Más de 30 años. Más de 30 años, y sin embargo uno lee la Constitución Nacional y encuentra con detalles la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La Ley 904, que es realmente fantástica, el convenio de la OIT, que también con mucha claridad complementa la legislación nacional, y sin embargo el problema se agudiza. O sea que la ley perfecta, pero no se cumple. Entonces, ¿cuál es la estrategia frente a eso, Oliver? Están diciendo tierra. Si se tiene tierra, se tiene posibilidades de seguridad alimentaria, de producción, porque lo que vemos nosotros es desalojos, sus ranchitos destruidos por tractores, sus cultivos, sus animalitos. ¿Qué está pasando? Ellos se mueven, están fuera de su territorio. ¿Cuál es el problema, el caracú, en pocas palabras, porque el tiempo pasa tan rápido, cuál es el caracú del problema de la tierra de los pueblos indígenas en Paraguay? ¿Qué pasa con sus tierras? Sí. Yo quiero responderte con, digamos, yo creo que tenemos mucho que aprender de los hermanos indígenas. Entre ellos es el tema de que ellos defienden la vida en la plenitud. O sea, justamente sobre este tema que estás consultando, Roque, hay una respuesta clara de parte de los hermanos indígenas. Ellos dicen puntualmente, es momento de darle vida a las leyes. Es momento de que se cumpla lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, lo que dice la Ley 904. O sea, estamos llenos de instrumentos jurídicos que garantizan la protección, que pregona, o sea, que debe garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, pero no se cumple. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. O sea, esto es consecuencia también de un problema estructural. Hoy el INDI no puede responder a la realidad o a la necesidad o a la temática indígena debido a que, primero que nada, no cuenta con los recursos necesarios, recursos económicos. O sea, el presupuesto, dentro de lo que es el marco del presupuesto general de gasto de la nación, lo que se le asigna al INDI es una suma realmente que miserable. O sea, no podemos generar soluciones a partir del presupuesto que hoy se le asigna al INDI. Por otro lado, la situación actual que se vive en materia de protección de los territorios ancestrales, no tenemos un censo inmobiliario indígena, o sea, realmente no sabemos cuál es el diagnóstico real, la situación legal de cada fracción de territorio ancestral. Tenemos un déficit tremendo en ese sentido. Entonces, yo creo que acá hay que comenzar a trabajar dentro de lo que es un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, establecer, digamos, un mecanismo
o una metodología que nos permita la articulación entre el INDI, INDER, catastro y registro público a los efectos de que se pueda generar realmente una suerte de blindaje o de protección de los territorios ancestrales. Porque generalmente cuando se da un conflicto que está relacionado a los territorios, entra a tallar un poco también el tema de la corrupción. Lastimosamente nuestro sistema de justicia, nuestros jueces, algunos jueces y fiscales son genuflexos o responden a intereses de poderosos, o sea, responden a intereses económicos o políticos y no se tienen en cuenta realmente los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas que están garantizados en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes vigentes en materia de protección de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que el desafío es grande. ¿Qué podemos hacer desde la Iglesia? Y lo que nosotros hoy estamos buscando es, primero que nada, generar ese espacio de diálogo, de discernimiento, de debate, de construcción de propuestas y trabajar con las autoridades, hacerle llegar esas propuestas, tratar de buscar incidir en las políticas públicas generando propuestas claras en base a la realidad, a la necesidad y a los recursos disponibles, porque existen hoy en Paraguay prácticamente tenemos 10 casos así emblemáticos digamos, de conflictos que deben ser considerados de manera urgente a los efectos de que se pueda garantizar realmente la protección de estos pueblos, de los territorios de los pueblos indígenas. O sea que acá el desafío es grande y necesitamos hacer un replanteamiento. O sea, hoy necesitamos una transformación profunda en materia de política indígena. El enfoque, a nuestro parecer, a nuestro criterio, es de un modelo de desarrollo humano integral donde el centro debe ser el ser humano. O sea, acá hay que trabajar dentro del enfoque de proteger la dignidad de los hermanos indígenas, respetando su cultura, su tradición, su cosmovisión, como establece la Constitución y todos los instrumentos jurídicos vigentes. Muy bien, se nos fue la hora, Roque, ¿verdad? Se nos refue, como diría alguien. Muy bien, agradecemos a Fidelina y a Oliver por estar con nosotros hoy. Estuvimos hablando de esta situación actual de los pueblos indígenas y nuestra oración también por cada uno de ellos en este día domingo, a nuestra Madre María Santísima en su vocación justamente de Fátima. Volvemos con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.